Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, por supuesto ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y también, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie en el mapa es que tenemos una entrevista y en este caso, interesantísimo invitado. De una vez y para que lo ponche nuestro director, está con nosotros doctor, profesor y todo lo que quieran agregarle en materia académica, Enrique Dussel, filósofo de los pueblos del sur, en una pequeñísima y atrevida definición que no le hace justicia a un currículum del cual, si se los leo completo, se nos acaba el programa. Pero a priori, nació Enrique Domingo Dussel Ambrosini el 24 de diciembre, Nochebuena de 1934, Departamento de La Paz, provincia de Mendoza, en la hermana República Argentina. Es un académico, filósofo, historiador y teólogo, naturalizado mexicano. Fue rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación. Estábamos acostumbrados a la teología de la liberación, pero aquí tenemos la filosofía de la liberación. Es un pensamiento, corriente de pensamiento, de la que es él el arquitecto, habiendo sido también uno de los iniciadores de la teología de la liberación. Ha mantenido diálogo con filósofos como, ajustense los cinturones, Karl Otto Appel, Gianni Battimo, Jürgen Habermas, Richard Rorty, Emmanuel Levinas y Adela Cortina. Su vasto conocimiento en filosofía, política, historia y religión, plasmado en más de 50 libros y más de 400 artículos, muchos de ellos traducidos a más de 6 idiomas, lo convierte en uno de los más prestigiados pensadores filosóficos del siglo XX y ha contribuido ciertamente a la construcción de una filosofía comprometida. Y ha sido crítico de la modernidad, apelando a un nuevo momento denominado transmodernidad. También ha sido crítico del helenocentrismo y del eurocentrismo y del occidentalismo y defiende la postura filosófica que ha sido denominada bajo el rótulo de giro descolonizador o giro descolonial. Investigador nacional emérito. Si seguimos con todos los elementos que pudiéramos agregar, maestro, nos quedamos sin programa. Tiene un currículum absolutamente envidiable. Y el aquí y el ahora. Usted que es un hombre de pensamiento comprometido, ¿cómo ve la geopolítica, la realidad actual, por ejemplo, en la patria grande latinoamericana y caribeña, o la renacida tensión este-oeste ahora entre Rusia y los países OTAN, el papel impresionante, imparable de China, solo por poner algunas barajitas sobre la mesa? La palabra es suya. Sí, me podría situar en lo que es su especialidad justamente y que tanto me encanta este programa. Lo he visto muchas veces y da la casualidad que tengo una manera de pensar muy parecida. El primer capítulo de un libro publicado en el Fondo de Cultura Económica se llama Geopolítica y Filosofía. Y entonces hablo cómo el pensamiento filosófico se despliega en el tiempo y en el espacio. Y la pregunta que me hace, yo podría empezar a hablar más bien a un nivel político, económico, pero me gustaría, si me permite, situarnos en lo que me ha citado un poco un grupo de gente a Venezuela, y estamos haciendo un seminario sobre el pensamiento descolonizador, y aún en relación al marxismo mismo, porque Marx es un hombre del siglo XIX y es un hombre de su época, y como era muy influenciado por Hegel, tiene una cierta visión de la historia que era inevitablemente eurocéntrica. Él no conocía mucho lo que pasaba porque su época no lo conocía, China, la India, el mundo musulmán, África, América Latina mismo. Las comunicaciones ciertamente no lo permitían, ¿no? Ya había comunicación, pero había falta de información por una parte, pero por otra parte había un mecanismo muy propio de eso que llamamos modernidad.
Y para que valga la metáfora, es como si en la computadora yo leo un archivo de la computadora, lo aprendo, hago un resumen y después lo desconecto. Pero no solo lo desconecto, sino que lo olvido, pero no solo lo olvido, sino lo denigro después. Es decir, por ejemplo, la China fue muy utilizado en Europa en el siglo XVIII. La revolución industrial era imposible sin la intervención de China, que empezó antes que Inglaterra, la revolución industrial. Kenneth, en este momento muchos autores están trabajando cómo surgió esa revolución en China, qué maquinarias usaron, cómo de ahí pasaron a Inglaterra, y el mismo Adam Smith habla glorias de China en El origen de la riqueza de las naciones. Si uno lee el libro en castellano del Fondo de Cultura Económica y va al índice, ve China, hay muchísimo. Y él dice, pues, un magnate chino va con una corte de gente y un rico inglés va solito por la calle. O es decir... Y ahí dicen que Inglaterra comerció con opio y obligó casi a los asiáticos a que consumieran eso opio. ya en 1830 y demás, pues no tenía nada que venderle. Y entonces le vendió opio que producía en la India. Y entonces le inventó un producto porque desde el siglo XVI hasta el XVIII Europa no le pudo vender a Chile nada. Y al comienzo compró con nuestra plata. La plata americana se acumulaba en España, pasaba a Flandes y de ahí iba a terminar a China porque la porcelana era el gran producto de la aristocracia de todo el mundo. Y que por algo le llaman China, ¿no? China, en inglés. Entonces, desde el zar hasta todos los reyes europeos, el mismo rey inglés, pero también los reyesuelos, diríamos así, del África y hasta América Latina, todos tomaban sus desayunos y sus comidas con la porcelana. Y el vestido de toda la aristocracia del mundo, desde los obispos en Roma hasta todos, era la seda. Y así muchos otros productos. La chinoiserie era secretaires o mesas muy decorados a la China. Y hasta el laissez-faire de la política liberal que dice, deje usted hacer al mercado. Laissez-faire, laissez-passer. Viene de una traducción china que concebían el poder como no actuar. En la medida en que todo funcionara bien, le llamaban el diagnóstico de las fuerzas en contradicción, Xi. Entonces, la gran estrategia para un emperador chino que se fundó en el 220 y duró hasta 1912, es decir, duró 21 siglos, sin interrupción, aunque hubo mongoles que tomaron China y demás, pero una o dos generaciones de mongoles se hacían chinos, pues no tenían mucha cultura. Entonces, realmente los chinos tenían un poder gigantesco. Europa leyó ese archivo, lo desconectó y luego inventó todo lo que había tomado de China. Y así muchos otros. Hay un trabajo de Menzies que se llama 1434. Y muestra que parece que hubo un legado del emperador chino Eugenio IV en Florencia. Y entonces llegaron escritos chinos, libros impresos en papel. En 1434, como 40 años que Gutenberg va a descubrir la imprenta. Me tocó estar en Maguncia, en Alemania, en un instituto, y abajo había una estatua de Gutenberg porque él en Mainz descubrió la imprenta y imprimió parte de la Biblia en la catedral de Maguncia. Entonces lo veía todos los días para tomar el café y salir a la universidad. Pasa por ser el inventor de la imprenta. Lo que pasa es que los chinos en el siglo VIII habían descubierto la imprenta. Y en el sexto el papel. Y en el noveno tenían papel moneda. Y cuando Marco Polo lo metieron preso a la vuelta de su gran estadía en China, en Génova, estaba en la cárcel, pero otro compañero de cárcel
le quería explicar cómo pagaban los chinos, pero no podía decir, pagaban una especie de pergamino, porque no sabía ni lo que era el papel. Se había adelantado 1000 años a la producción de papel moneda, que en Europa empieza prácticamente en el siglo XIX. O es decir, Europa va a tomar de otras culturas. Y esa modernidad que parecería un invento gigantesco, se empieza a estudiar de nuevo. Y a eso le llamamos la descolonización epistemológica. Y es una geopolítica del conocimiento. Maestro, usted sabe que este programa tiene el orgullo de tener el mismo nivel de audiencia, que es récord, en todas las categorías socioeconómicas. ¿Podría, en beneficio de algunos integrantes de nuestra audiencia, explicar lo que usted y yo sabemos que es la epistemología? Bueno, epistemología es lo que llamamos ciencia. En griego, episteme significa la ciencia. Ciencia matemática, astronómica, biología, pero también es la filosofía, es la historia, es la gramática, es la economía, es la política. Son las ciencias que se enseñan en la universidad. Entonces, la modernidad va a ser todo un manejo de una interpretación de la realidad. Y van a realmente, aunque parece tan extraño, inventar la historia que nosotros estudiamos en todos los colegios, primario, secundario, universitario. Pero no es en Venezuela ni en América Latina. Yo he dado conferencias en África, en Kenia, en Sudáfrica, y todo el mundo tiene la misma visión de la historia. Antigüedad, Edad Media, Edad Moderna. Pero eso lo hacen también en la India, lo hacen en todos los lugares de Europa, en Estados Unidos, se ha universalizado. Pero entonces uno pregunta, ¿quién inventó esta periodización en la que Europa es el centro de la historia? Tiene 2 siglos nada más. Lo inventaron los románticos alemanes al fin del siglo XVIII. Y Novalis tiene un texto que dice, nosotros inventamos la antigüedad. Uno dice, ¿cómo? No inventó. No, inventó el concepto de antigüedad. Ellos dicen, la civilización empieza por la China, pero es lo más infantil. La libertad del emperador y los demás son todos obedientes. Pasa a la India, pasa a los persas, pasa a los griegos, a los romanos, la antigüedad. Pero la culminación de eso es la Edad Media. Y la Edad Media culmina en la modernidad. Y esa historia, que es una historia eurocéntrica, han logrado que lo estudie toda la gente en el mundo. En las universidades venezolanas, igual que las mexicanas, todos enseñan esa historia. Y están formados en eso. Y qué decir que, por ejemplo, la filosofía es la máxima responsable de ese eurocentrismo, porque dice, la filosofía empieza en Grecia. Y de ahí pasó romanos y llega, ¿no?, al siglo XIII en Francia, y luego Descartes, el primer filósofo moderno, y seguimos. Es una invención, porque Herodoto, Platón, Aristóteles dicen, nuestra filosofía viene de Egipto. Pero Egipto tenía ya expresiones filosóficas hace 50 siglos. 26 siglos antes de Aristóteles ya estaban haciendo filosofía. Y por eso que los mismos atenienses decían, nuestra filosofía es muy antigua porque viene de Egipto. Atenas era una colonia de Sais, que era una ciudad egipcia. Y Palas Atenea, que era la diosa de Atenas, es la diosa de Sais, que era una ciudad egipcia, debo decir, de cultura negra. Es decir, los grandes faraones, Tutankamón y demás, eran negros, venían del sur del África. Y entonces ellos veían a los blancos de Grecia, le llamaban colorados, razas de bárbaros. El ser humano era negro, ¿no? Y tenemos que estudiar las cosas de otra manera. Pero lo más interesante es que la modernidad, que es nuestro problema, porque le hemos sufrido, ¿cómo comienza?
Y entonces